Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo en el libro de Oseas. Hoy día en la compañía de Benceno. Miau. Ok, vayamos entonces al texto. Hoy día nos toca dedicarnos al capítulo 5 del libro de Oseas. Hasta ahora hemos visto varias profecías en que Oseas trata de convencer al reino del norte, al reino de Israel, de que la situación que están enfrentando, la situación espiritual que enfrentan es catastrófica y eso los va a llevar a la derrota militar, política, al exilio y finalmente a, a la asimilación, pero siempre con la promesa, de eso desde el capítulo 1, siempre con la promesa de que Dios al final de los tiempos va a restaurar a Israel. En este capítulo vamos a seguir con las advertencias, vamos a seguir con los tirones de oreja, con las reprensiones que Dios hace a Israel. Pero vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando porque yo creo que son importantes, hay importantes lecciones para todos nosotros también. Entonces partamos con el versículo 1 del capítulo 5 de Oseas, que dice así: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casas de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Ok, veamos a quién está referido esto. Está referido en primer lugar a los sacerdotes. En primer lugar a los sacerdotes. Eso dice algo, ¿no? Los líderes religiosos tienen responsabilidad. Ya en el capítulo anterior se había tratado algo de eso. Pero que no se hagan ilusiones. Los líderes religiosos no se hagan ilusiones. El desastre del pueblo es el desastre suyo también. Dios pasa la factura, pasa la cuenta. Y también la casa del rey. La casa del rey. No por ser rey, no por ser noble te vas a escapar de este juicio. Y también la casa de Israel entera. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor? Vamos leyendo. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, dice el verso 2. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Israel, te has prostituido y se ha contaminado Israel. A ver, Efraín es un sinónimo de Israel. Efraín era la tribu principal del reino del norte. Entonces a veces se nombra a Efraín significando el país entero. Ahora, Israel ha sido el pueblo de Dios, por lo tanto, Dios lo conoce, ha habido una relación con Israel. Dios ha bendecido a Israel, lo ha llenado de bendiciones. Israel se ha alejado de Dios, lo ha abandonado, pero justamente si lo ha abandonado es porque había una relación. Y ahora Efraín o Israel se han prostituido. La prostitución en los textos bíblicos del Antiguo Testamento es una metáfora para la idolatría. ¿Mm? Y ese es el gran pecado de Israel. Ha cometido idolatría. Ha preferido adorar a los dioses de sus vecinos. Ha intentado ser como los demás pueblos. Y ese es un tremendo peligro que vivimos todos los que somos religiosos finalmente. Puede llegar un momento de que nos cansemos de la religión, digamos, que nos cansemos de Dios, que nos cansemos de sus mandamientos
y es posible que querramos vivir como los demás, como las demás personas. Y, y resulta que así no es como funciona. Funciona de la siguiente manera. Dios escogió a Israel para ser luz de las naciones, así lo dice el profeta Isaías. Entonces que no venga ahora Israel a decir, no, yo quiero ser como los demás pueblos. O sea, el que es luz se va a tornar tinieblas. Vamos a apagar las antorchas, vamos a apagar las linternas y vamos a ser como los demás. No, sin duda eso no es aceptable. Eh, Aquel que decide seguir al Dios de Israel, lo que está haciendo es seguir una vida, una vía de conducta, una forma de guiar su vida que es distinta a las de las demás naciones. Y esa es justamente la gracia, ahí radica justamente su valor. Y si Israel decide no hacer eso, me estoy refiriendo al reino del norte en la época de Oseas, si Israel decide asimilarse a las demás naciones, ser igual que las demás naciones, bueno, pierde todo su valor y por eso Dios los va a mandar al exilio para que sean como las demás naciones. ¿Ok? Verso 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Ya, ok, aquí hay cosas interesantes. Un par de versículos antes, eh, en el versículo, ¿qué par de versículos antes? Un verso antes, Dios dice, yo conozco a Efraín. Pero ahora el versículo 4 dice que Efraín e Israel no conocen a Jehová. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, habíamos leído que Oseas declaraba que el pueblo de Dios moría por falta de conocimiento de Dios. El pueblo de Dios no conoce a su Dios. ¿Y por qué? Porque fueron atrás de otras prácticas, porque dejaron de tener un relacionamiento con Dios. Los se han llenado de un espíritu de fornicación. En vez de estar llenos de Dios y de su palabra, de Dios y de la Torá, se han dejado llevar, han sido poseídos, vamos a decir entre comillas, no literal, por un espíritu de fornicación. ¿Ok? En vez de tener a Dios en el corazón, tienen el deseo de prostituirse, el deseo de los otros dioses. Y por eso no conocen a Jehová. Es decir, perdieron la relación, quebraron la relación de algún modo. Verso 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Hasta el momento, los que se han rebelado más contra Dios, los que han abandonado más a Dios, es el reino de Israel en el norte. Israel y Efraín, ¿no? Que es la misma cosa, son sinónimos. Pero Judá también ha tenido sus problemas. Hasta el momento, hasta la época de Oseas, Judá también, Judá se había comportado mejor, también había tenido problemas, pero tenía altos y bajos, pero andaba mejor que el reino de Israel. Pero aquí Oseas dice, no se hagan ilusiones. Judá, si ustedes no reaccionan, si ustedes no hacen caso, si ustedes no vuelven en sí y no vuelven a Dios, ustedes van a correr la misma suerte de Israel, también se van a ir al exilio. Cosa que finalmente ocurrió, ¿no? Con el exilio babilónico y mucho más tarde con el exilio que todavía continúa en Occidente, ¿no? El exilio en Roma. Ok, pero entonces en el versículo 5 Oseas le dice a Israel, tropezarán en su pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado no es gratuito, tiene consecuencias.
van a tropezar, van a caer, les va a ir mal, se van a ir al exilio. Verso 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Y aquí esto es importante. Este es un versículo clave. ¿Por qué dice con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová? No solamente porque la actividad principal fuese la ganadería, sino porque las vacas y las ovejas son ejemplos de los animales que se sacrificaban en el templo. Es decir, lo que Oseas está diciendo es que en algún momento van los israelitas a andar buscando cómo hacer sacrificios a Dios, dónde hacer sacrificios a Dios, como si esa fuese la forma de volver a Dios. Pero lo que Dios quiere no son sacrificios. Los demás profetas contemporáneos a Oseas y un poco posteriores lo van a decir claramente. Dios no quiere sacrificios, no es lo ritual lo que le interesa a Dios, que también tiene su importancia. Lo ritual también tiene su importancia, pero no es la esencia de lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Cuál es la esencia? La esencia es que tengamos una relación con Dios, una relación de amor. ¿Qué es lo que se recita en la mañana y en la tarde en las oraciones de Israel? Se recita el Shema, ¿y qué dice el Shema? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y luego continúa diciendo, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todas tus posesiones, con todo tu mucho, dice el texto hebreo. Amarás al Señor tu Dios. Lo que Dios quiere es una relación de amor con su pueblo. Y de hecho, en el libro de Oseas eso es casi explícito. Dios ha ejemplificado justamente la relación con su pueblo como una relación matrimonial. El amor más profundo, más completo para el ser humano. Y eso es lo que quiere Dios. No quiere que ande atrás de ovejas, con cabras, que hagan sacrificios. No. De hecho, lo hemos comentado varias veces en este canal. En la oración que Salomón dedicó en la inauguración del templo, del primer templo, él dice claramente que para regresar a Dios, lo que tiene que hacer el pueblo de Israel es orar, dirigirse a Dios, pedirle perdón a Dios y seguir sus caminos. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, que también citamos tantas veces, ¿qué dice Dios que hay que hacer para volver a Él? Escuchar su voz, hacerle caso, volver a andar por sus caminos. No son sacrificios lo que Dios busca. El problema para el pecado no se resuelve con sacrificios en la Biblia hebrea. Como ustedes dirán, ¿cómo no? Si había sacrificios por el pecado. Sí, exactamente, había sacrificios por el pecado, pero solamente para los pecados por ignorancia y los pecados por la culpa. Para los pecados intencionales no había sacrificio posible. Y sin embargo Dios dice en sus profetas, regresen, todos los que han pecado regresen. En el Isaías 55, búsquenme mientras puedo ser encontrado. ¿Ok? Lo que Dios quiere es que regresemos a Él, que restablezcamos una relación con Él. Y que esa relación se manifieste en una vida que respeta a los demás seres humanos. Eso es lo que Dios quiere. Verso 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Rashi, el famoso comentarista de la Torá, de la Biblia hebrea, del Talmud,
un rabino francés del siglo XI. Él comenta que estos hijos extraños son niños gentiles que han nacido de matrimonios mixtos, de judíos con mujeres gentiles. Justamente en este afán de Israel de tornarse como los demás pueblos, de mezclarse con los demás, ¿no? De no mantener la exclusividad, que no es una exclusividad racial, es una exclusividad valórica, es la exclusividad de seguir al Dios verdadero. Entonces contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Trataron de asimilarse, trataron de ser como los demás pueblos, abandonaron a Dios, ahora van a sufrir las consecuencias. En un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Verso 8. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, las tribus de Israel, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Ahora esto es importante. Israel estaba advertido no solamente por los profetas, sino que en la Torá estaba explícitamente dicho cuáles eran las consecuencias de abandonar a Dios. Están las maldiciones del pacto. Ahí en la parashá, se me olvidó el nombre de la parashá, Bejucotai en Levíticos 27, que es justamente las maldiciones que corresponden al primer exilio. Luego en Parashá Kitavó, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 de Deuteronomio, adelante. Dios le advirtió, Dios les dio a conocer la verdad, Dios no engañó a su pueblo. Por lo tanto, Efraín, Israel no tienen nada que alegar, no tienen nada que no hay nada que lo justifique. Ellos fueron advertidos de lo serio que es el pacto con Dios. 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Esto de separar, de traspasar los linderos, probablemente se refiere a la ley que está en la Torá que prohíbe muy duramente sacar los límites entre propiedades y correrlos. Y bueno, aquí está acusando no solamente a Israel, está acusando también a los príncipes de Judá que han traspasado los linderos, han traspasado las ordenanzas de la Torá y por lo tanto se han hecho o han querido conducir al pueblo para que sea como los demás pueblos. Si esa cuestión es gravísima. Voy a insistir, seguir a Dios implica un actuar y tener una vida distinta a los demás pueblos, justamente porque el pueblo de Israel tiene que ser luz para las demás naciones. El profesor no se puede comportar como los estudiantes, no puede cometer los errores que cometen los estudiantes. El profesor tiene que mostrar el camino, tiene que guiar. Israel su función era ser el profesor de los demás pueblos, el guía de los demás pueblos. Si el guía empieza a seguir a los guiados, entonces no cumple su función. Verso 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades, no en pos de dioses falsos, como las demás naciones. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque los dos han errado.
Y verá Efraín su maldad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria. Aquí está pronosticando Dios, está profetizando Oseas, ¿no es cierto? El terrible exilio que el reino del norte sufriría en Asiria y cómo en realidad Siria destruiría a las 10 tribus del norte. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Esto es un problema, porque cuando Israel comenzó a enfrentar problemas, y con Judá pasó exactamente lo mismo, cuando empezó a enfrentar problemas, cuando empezó a ver que Dios lo abandonaba, en vez de acercarse a Dios, de volver a Dios, de hacer teshuvá, ¿qué hicieron? Trataron de buscar aliados políticos, trataron de resolver los problemas con sus propios medios y no percibieron que todo lo que les pasaba era porque Dios estaba tratando de llamar su atención, estaba tratando de realmente llevarlos nuevamente a buen camino, estaba tratando de hacerlos volver en razón y esperaba que el pueblo se arrepintiese y volviese a Dios. Si ellos hubiesen hecho eso, Dios no hubiese necesitado mandarlos al exilio. Pero el pueblo no entendió eso. Sobre todo los líderes del pueblo. Los líderes son muy importantes. Cuando los líderes actúan bien, el pueblo anda bien. Cuando los líderes actúan mal, el pueblo se descarrila. Y sucedió que los líderes, tanto de Israel como de Judá, no vieron la mano de Dios en esto, no quisieron volver a Dios, y el resultado fue que todo el pueblo y los sacerdotes y los reyes incluidos se fueron al exilio. Es terrible. Claro, los líderes pagaron el precio de su responsabilidad, pero también todo el pueblo. Y eso es dramático. Eh, Así como están las cosas en el mundo cristiano, por ejemplo, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que cuando Dios arregle las cuentas con este mundo, yo quiero estar bien lejos de ciertos líderes cristianos, no sea que salpique fuego, digamos. Pero en fin, esas son maldades mías. Digamos. Porque yo seré como león a Efraín. El león no perdona. El león cuando va tras una presa, lo agarra. Y como cachorro de león a la casa de Judá. Fíjense que aquí hay una diferencia. El león es mucho más peligroso que el cachorro de león. El daño que produce el león es mucho mayor al daño que puede producir el cachorro de león. ¿Qué está diciendo esto? Ok, va a haber castigo para Efraín y para Judá. Para Judá es más leve. ¿Por qué? Porque Judá, si bien tuvo altos y bajos, bueno, tuvo altos, tuvo momentos de arrepentimiento, hubo momentos en que trató de volver a Dios. No fue suficiente para evitar el castigo. Claro, pero su situación es distinta a la de Efraín, que jamás tuvo ni siquiera un pequeño vestigio de arrepentimiento. No se arrepintió ni por equivocación. Entonces, claramente es diferente. En el mundo cristiano, muchas veces se dice, no, todos los pecados son iguales. No, eso no es cierto. No es cierto. Tenemos que ser capaces de distinguir finalmente entre aquello que es grave y aquello que es menos grave. Es algo que se hace en el derecho, ¿no? En las legislaciones. Pero y Dios hace la distinción. El pecado de Efraín no es el mismo que de Judá. No merece el mismo castigo. ¿Mm?
Yo, arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Fíjense que las profecías bíblicas, al contrario de lo que sucede con las críticas humanas o con los comentarios en Facebook o en Twitter, eh, las, las críticas divinas, las reprensiones divinas siempre terminan, siempre incluyen una luz de esperanza. Israel y Judá lo van a pasar mal y voy a hacer que lo pasen mal, me voy a encargar que lo pasen mal, pero también me voy a encargar que en el sufrimiento reconozcan su pecado y me busquen, que en la angustia me busquen. A mí me voy a encargar de eso. Porque Israel tenía dos opciones: vivir con Dios feliz y contento, o abandonar a Dios y que Dios le enseñe con rudeza. Puedes aprender por las buenas o puedes aprender por las malas. Escogiste por las malas, ok, vas a tener que aprender en angustia, pero vas a aprender. Y Dios en realidad no hace nada para destruir, pero sí para recuperar, para rescatar, y a veces incluso aquello que nos angustia puede ser la acción, entre comillas, desesperada de Dios para que recapacitemos y para que aprendamos. Ojalá que nosotros, todos los participantes de la Biblia bajo los lentes, tengamos la sabiduría suficiente para aprender por las buenas y a seguir a Dios con alegría y felicidad. Que esa sea nuestra experiencia. Y no me queda más que desearles que disfruten de la paz de este sábado, que puedan encontrar a Dios también en este día, disfrutar con Él, crecer en su relación con Dios y que podamos vivir felices con Él para siempre. Shabbat Shalom. Nos vemos. Chao.